Esterilización en adolescentes, una mirada científica e interdisciplinaria. Hoy tenemos la presencia del doctor Néstor Pedro Sagüés. Bienvenido, doctor Sagüés. Tiene muchos títulos, no los quiero leer, están en el flyer, pero sé que se hizo en su agenda un lugar para visitarnos. Y al panel que nos visita, la doctora Martino, Rosa Teresa Calice y un coordinador muy prestigioso que tenemos, que es el doctor Tosini. Les cuento que el Círculo Médico estamos viviendo una etapa muy linda porque estamos en nuestro aniversario. Hace un mes y medio que festejamos nuestro aniversario con una puesta de valor de la fachada. Y me tomé el atrevimiento de ver lo que dice el estatuto. El estatuto dice: significa velar por la vigencia de las normas éticas que rigen el ejercicio de la medicina. Esto dice nuestro estatuto. ¿Esto hacemos? Con el diario del lunes es muy fácil hablar, porque cuando surgió este tema no estaba lo que dictaminó, lo que declaró la Academia Nacional de Medicina, cuando habla de que se juega en este concepto, que dice: considera que el mejor método de protección de los adolescentes es la educación sexual y reproductiva y la recomendación de los métodos anticonceptivos reversibles. Para lograrlo, las familias, la sociedad y los profesionales de la salud, la educación y el Estado deberán estar a disposición de consultas respondiendo a todas las explicaciones. Esto surgió mucho después que nosotros pongamos a la charla en valor. Y por eso yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos y decirles, acá hay profesionales, sé que hay algunos estudiantes, detrás de qué temas nos encolumnamos en los lugares sociales. Siempre digo, y esto no es para los que me conocen, que soy cristiana, que acá estoy dejando de lado esto, pero sí decirles que si Dios nos pone en determinados lugares, también nos va a demandar qué es lo que hacemos en estos lugares. Estos lugares son, entre comillas, a veces parecen de poder, pero no son de poder, son de responsabilidad. Y de responsabilidad para ver si simplemente seguimos la inercia del mundo o simplemente con todo lo que estudiamos nos posicionamos. Ya lo decía Einstein, que la única posibilidad para el cambio es creando conciencia. Y esto yo no sé si medicina no es 1 más 1, porque 1 más 1 puede ser 3 en medicina. Esterilización en adolescentes entre la inmadurez y lo irreversible. Quiero que hagamos un ejercicio para ya darle el lugar al doctor y decirle, si pueden mirar por un momento este punto rojo. Esta no es una ilusión óptica, pero a ver si pueden mirar el punto rojo por un instante. Y si lo hacen, van a ver que todo el círculo que está alrededor se difumina. Los aspectos, fíjense, hagan esta prueba. Dejan de ver el círculo que está alrededor. ¿Y esto por qué pasa? Porque el cerebro funciona de esta manera. El cerebro, donde focaliza, esfuma los aspectos y difumina el resto. Así actúa nuestro cerebro. Y yo digo, esterilización en los adolescentes. Nosotros queremos puntualizar en esto, pero hay todo un contexto, toda una cultura dominante, que son los cambios sociales, tecnológicos, humanos, que ya forman parte de nosotros y que a veces los dejamos de percibir. Posiblemente esto es una consecuencia no es el punto en realidad que nosotros a veces queremos discutir. Por eso digo, en esta balanza, ¿qué pesa más? Los cambios sociales, los influencers, la comunidad mediática. Fíjense que esta balanza está a favor de ese peso. O la ciencia, la medicina, la especialización, el conocimiento, gente de nombre que puede darnos un montón de cosas, porque pueden hablar con solidez. La vida es corta y hay 4 temas que tienen que ver con esto. La tasa de reemplazo poblacional, la tasa de natalidad, el aumento de suicidios y la modernidad líquida. Y cuando digo que la vida es corta, a veces hay sistemas que son antivida. Cuando hablamos de tasa de reemplazo poblacional, les doy las estadísticas. Estamos en la época del antinatalismo. Argentina mismo, del 2014 al 2020 bajó la tasa de natalidad y a veces esto puede ser que a algunos los enorgullezca, dice este artículo, no importa. Lo que sí, en el 2022 fue la tasa más baja de la historia. Tal es así, esto es otro, no lo voy a comentar. La tasa de suicidio
en adolescentes se triplicó en estas 3 décadas. O sea, no queremos descendencia, los que están a veces se suicidan, ¿y cómo es? Y encima nacen pocos. Fíjense estos datos, esto es desde Argentina y la Organización Mundial de la Salud. Cada 40 minutos una persona se quita la vida. Estamos hablando también de adolescentes. La Argentina se ubica en el 10.3 en el ranking de 172 países. Y la modernidad líquida. A veces yo hablaba con adolescentes antes de esta reunión porque pensaba, ¿qué digo? También a mí me cuesta. Y dice, en las encuestas dice la incertidumbre de no saber qué será del futuro de nosotros, no queremos responsabilidad, tampoco queremos descendencia. Esa es la modernidad líquida, donde hoy las cosas están, mañana no, y ser responsable y tener un hijo es una responsabilidad, obviamente. Por eso, ¿dónde nos posicionamos frente a estas situaciones? A veces nos cuesta tomar una postura frente a temas tan complejos, pero nuestro juramento hipocrático dice que aplicaré mis tratamientos para beneficios de mis enfermos según mis capacidades de un juicio y me abstendré de hacerle daño. Y la Organización Mundial de la Salud, entidad que nos rige desde 1948, dice que la salud es el bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Estos conceptos que declaramos, que decimos, que leemos, ¿los ponemos en práctica? ¿O en realidad somos espectadores y no protagonistas? Yo creo que cada uno nos tendríamos que replantear, siempre empezando por mí, sobre estos temas. Nosotros tenemos las herramientas, estamos en lugares, algunos, yo sé que acá hay muchos líderes de opinión o líderes en los lugares en los que se desarrollan. Aprovechemos esta oportunidad para ser heraldos de esos valores que son los que tenemos para nuestra descendencia. Si no estamos confundidos como en la época del Génesis, ahí si tienen la oportunidad de leer el libro de Homo Deus, El hombre Dios, que es un libro que fue uno de los más leídos en este último tiempo. Y en la Torre de Babel a veces el hombre estuvo tan confundido que se terminó destruyendo. Bueno, nos posicionamos desinformación versus conocimiento o evidencia científica versus comunicación mediática. Pregunta. Voy a dejar al doctor Tossini, que quiero presentarlo como coordinador. Ya el doctor Tossini no necesita presentación, pero sí quiero decirles que cuando armamos este acto, esta charla, el doctor Tossini justo venía y me hizo un espacio de uno de los, tiene millones de títulos, pero el doctor Roberto Tossini había venido de Fasgo, donde le habían dado, diríamos, por su desarrollo internacional en la medicina y en la formación médica, y la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Médicas, también le había dado un reconocimiento. Esto fue muy reciente, por eso me gusta compartírselos. Acá tenemos un teléfono que pueden mandar preguntas cuando ahora empiece a disertar nuestro invitado especial, que es el doctor Sagüez, que si me permiten, a veces yo sé que hay gente que se tiene que retirar antes o algunas cuestiones, por más que lo vamos a hacer según la coordinación que tiene mucha experiencia el doctor Tossini, me gustaría que le hagamos la entrega, primeramente, de, por supuesto, un presente, de un certificado, que no es solamente del Círculo Médico de Rosario, es de la Fundación de Ciencias Médicas que preside el doctor Muñagurria. Diríamos, él está, diríamos, muy mano a mano con el Círculo Médico, y de la Academia de Ciencias Médicas que está también representándonos hoy el doctor Fay. Así que me gustaría, doctor Sagüez, si puede pasar al frente, no sé si alguien, doctor, si puede pasar el doctor Muñagurria, el doctor Fay. Soy rosarino de vieja estirpe, acabo de cumplir 80, y desde niño cuando pasaba frente a este edificio miraba con mucho respeto al mismo por lo que significaba. Bueno, nunca imaginé que iba a ser objeto de un gesto tan simpático y honroso como el recibir el diploma que hoy se me confiere. Así que muchísimas gracias. Me siento muy contento de estar además aquí por la invitación de
Malén, a quien conozco a través de mi hija, Candelaria, especialmente, de compartir esta mesa con las y los profesionales que me acompañan, incluyendo de modo particular al doctor Tossini, con quien compartimos el grado de académicos nacionales. Él en Ciencias Médicas, en mi caso en Ciencias Morales y Políticas y en Derecho y Ciencias Sociales. Así que me siento muy contento. Además, me parece que es una reunión útil para que abogados y médicos compartamos un momento especial en torno a un tema muy importante. Quiero comentar en cuanto a mi persona un detalle geográfico. Soy el primer abogado recibido en Rosario. En 1963, en la entonces Escuela de Derecho, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Me acuerdo que fue un día muy especial porque teníamos el primer abogado de Rosario y para mí generó una gran responsabilidad que creo en algún aspecto haberla cumplido en el ámbito judicial y en el académico. Y esta recepción que se me hace aquí, en el círculo médico, significa mucho para mi persona. Bueno, vamos a abordar un tema que tiene dos características. Es un tema importante, es un tema significativo y al mismo tiempo, inevitablemente, es un tema polémico, es un tema controvertido. Por lo tanto, debemos tomarlo con delicadeza y con una importante dosis o espíritu de pluralismo. Debemos hacer un esfuerzo en tal sentido. En segundo término, gran parte de este auditorio, en su mayoría, es de profesionales de ciencias médicas. Por lo tanto, muchas de las cosas de las que voy a hablar pueden parecerlas hasta molestas, porque van a ser reflexiones curialescas, tribunalicias, jurídicas, que suenan a intrincadas y aburridas y complicadas. Efectivamente lo son. Santo Tomás Moro escribió en 1516 aproximadamente Utopía. Tomás Moro era canciller de Inglaterra y era abogado. También había sido presidente, speaker de la Cámara de los Comunes y escribió ese magnífico libro Utopía. Utopía es una isla que está en América, es una isla ideal. En esa isla todas las profesiones están permitidas, salvo dos, los astrólogos y los abogados. Él, que era abogado, reconocía que los abogados cumplían una función algunas veces no muy grata, que era engañar al juez y presentar los intereses de sus clientes como los intereses supremos de la tierra. Y para eso se valían de estrategias, de discusiones, algunas veces de modulaciones, de fábulas y de mentiras. Hay mucho de eso en el derecho, efectivamente. Pero también quiero decirles que para entender lo que vamos a ver hoy y la madre del borrego, del conflicto que anida en torno al tema de la esterilización de adolescentes, debemos asumir que las normas y el derecho generalmente están o son tributarias de concepciones políticas, de ideologías. Es decir, que lo que está aquí en debate no es solamente un aparato técnico jurídico, son posiciones ideológicas, controvertidas, son espacios de poder, son conflictos en torno a cómo se entiende o cómo se debería entender una sociedad. Y eso es inevitable, eso es inevitable. El mundo político se vale del derecho para conseguir sus objetivos. Y todas estas discusiones que van a parecer técnicas no son tan inocentes, no son discusiones neutrales de ningún modo, son discusiones interesadas entre seres humanos que tienen una visión del hombre, de su destino, y de la mujer también ahora, conviene subrayarlo, y otros que piensan diferente, muy distinto, muy distinto. En torno de cada palabra de una ley hay un conflicto ideológico. Cada renglón de la Constitución se puede entender de manera diferente según la óptica ideológica donde yo me ubique. Y el problema de la Constitución argentina, lo vamos a presentar ya, es que no tiene un techo ideológico uniforme. Tiene un techo ideológico complejo, mixto. Tiene un cóctel ideológico.
Hay 3 ideologías dentro de la Constitución. Y cada una pisa fuerte. Una es la ideología liberal e individualista, la otra la ideología cristiana y la otra la ideología propia del Estado social de derecho, que algunas veces coincide con algunas de estas 2 anteriores que les mencioné. Pero con esto, ¿qué ocurre? Que cada duda en torno, por ejemplo, de si es correcto o no autorizar a los adolescentes menores de 18 años, menores de edad, que decidan una suerte de autocastración o algo semejante, en torno a esa respuesta van a depender diferentes conclusiones según, como digo, la tarima ideológica donde se ubique el intérprete. Esto provoca una especie de esquizofrenia constitucional. Asumamos que tenemos una constitución que puede dar, ante cada duda importante, puede dar 3 respuestas disímiles y paradojalmente las 3 respuestas son constitucionales, en el sentido que tienen un techo bajo el cual albergarse. Esto es un drama de las constituciones multiideológicas. Hay otras que no lo eran. Por ejemplo, la justicialista de 1949, no, tenía un techo ideológico bastante uniforme. Aceptable o no, eso depende del punto de vista de cada uno, que era la doctrina nacional justicialista. Doctrina que por ley era doctrina oficial de la República. Es el único, uno de los pocos parlamentos que declaró ley, doctrina nacional obligatoria, a la doctrina de un partido político. Ha pasado en otras latitudes, desde luego, también, pero así estábamos. En cambio, la Constitución de 1853-60, con la reforma del 94, tiene estos 3 techos ideológicos distintos. Con lo cual alguien podrá decir, bueno, desde esta perspectiva, la esterilización es correcta y debe alentarse. Desde otra, no es correcto. Es una Constitución que se dicta en nombre de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y que además el artículo 19 alude otra vez a Dios. Dios es sujeto constituyente, 2 veces, en el texto constitucional. El tercer grupo, el propio del Estado social de derecho, le dirán, bueno, un momento, habrá que ver si eso coincide con la justicia social, con la función social de la propiedad, con el deber de trabajar, por ejemplo. ¿Coincide o no? ¿Es compatible o no? Las respuestas pueden ser muy diferentes, entonces, según el terreno ideológico donde yo me ubique. Asumamos esa esquizofrenia constitucional. Asumamos esa esquizofrenia porque nos ayudará a entender el desconcierto, si vale la expresión. Bien, voy a desarrollar la exposición en 3 partecitas. La primera voy a aludir a un conflicto, sí, estrictamente jurídico, donde les voy a pedir un poco de misericordia y de tratar de entender, que lo van a entender enseguida, un conflicto normativo sobre qué norma rige el tema de la esterilización de los adolescentes. El segundo punto va a ser el análisis de la frase del Código Civil que equipara a los menores de 16 a 18 con los mayores para decidir sobre el cuidado de su cuerpo. Artículo 26 del Código Civil. En la tercera haremos una medición ideológica de estos temas. Primer tema jurídico, es el más aburrido, pero cuidado, es muy importante. ¿Qué ley rige la aptitud, la potencia, la capacidad de los menores para resolver la ligadura de trompas o la vasectomía? Hablo de los menores de 16 a 18. Bien, tenemos un artículo del Código Civil, artículo 26, que dice, a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Muy bien. Pero tenemos otra ley puntual, concreta, específica, relativa al tema de las, leo la ley, prácticas denominadas ligadura de trompas y ligadura de conductos deferentes o vasectomía. Es la ley 27655.
Hay un principio jurídico que dice la ley posterior deroga la anterior. Esto es relativamente fácil de entender. El tema es que tenemos una regla del Código Civil que equipara el menor de 16 a 18 con el adulto a los fines del cuidado de su propio cuerpo. Y tenemos una norma puntual, posterior a esta, posterior al Código Civil, que reserva la vasectomía y la ligadura de trompas a las personas mayores de edad, no a los menores equiparados a personas mayores de edad. De acuerdo a un análisis preliminar, podríamos concluir que la ley vigente reserva la opción de practicar la ligadura o la vasectomía solamente a los mayores de edad, no a los menores de 16 a 18 equiparados a mayores de edad. Este análisis no lo veo en el debate cotidiano, no circula en el mercado informático ni en los medios de difusión. Sin embargo, es un dato muy significativo, muy importante. Formalmente, desde un punto de vista muy estricto, afilando el lápiz, tendríamos que concluir que el menor de 16 a 18 no está habilitado, porque hay una ley puntual referida a la vasectomía que reserva esa decisión a los mayores de edad y que esa ley es posterior al Código Civil. Punto. Segundo tema. Vamos a suponer que rige el Código Civil. Vamos a suponer, nos vamos a olvidar de la ley puntual, la 27655, vamos a limitarnos al artículo 26 del Código Civil. Como tantas cuestiones, el artículo 26 que les he leído, ese que equipara al menor de 16 a 18 al adulto, ha tenido diferentes interpretaciones. Esto es natural en el mundo jurídico. Para algunos, con cierta ironía, afirman que es una fuente de trabajo, en el sentido claro, que si las leyes fueran simples y se interpretaran en un solo sentido, la mitad de los abogados moriría de hambre. Pero bueno, es una versión un poco, una crítica algo maquiavélica e irónica. Vamos a dejarla de lado, aunque no muy de lado. Las normas algunas veces generan dudas en su interpretación. ¿Por qué? Por muchas razones. Por impericia del que las redacta o por malintención. Algunas veces la norma es redactada de tal manera que concilia los intereses de grupos contrapuestos que coinciden en una redacción de la norma, pero no coinciden en el contenido a interpretar de esa norma. Es decir, el grupo A y el grupo B firman el mismo texto, pero ese texto da lugar a múltiples exégesis o interpretaciones. Y eso es un resultado de una conciliación semántica, una conciliación textual, pero no una conciliación ni una coincidencia de contenidos. Eso es muy frecuente en el ámbito político y en el ámbito parlamentario. Y algunas veces se confiesa esto francamente. Por ejemplo, aquí en Santa Fe, el convencional Jáuregui Berry, durante la reforma de 1957, una reforma corta porque la Asamblea Constituyente se quedó sin quórum en determinado momento, el convencional Jáuregui Berry, miembro informante del despacho mayoritario, expone con toda franqueza lo siguiente. Bueno, en esta convención hemos tratado siempre de conciliar intereses y puntos de vista. Y cuando no lográbamos esa conciliación, de todas maneras sí inventábamos un texto que agrupaba los puntos de vista de todos. Naturalmente, ese texto generaba posteriormente dudas interpretativas. Pero claro, la convención salía del paso. Se aprobaba el texto, pero un texto ambiguo. La ambigüedad es algunas veces el precio que paga el derecho a la política para arbitrar una solución normativa. Dudosa, discutible, polémica, fuente de conflictos, sí, los vamos a ver ahora. ¿Cómo se entiende esta frase del Código Civil que explica, entonces,
que el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Por lo menos tenemos dos versiones. Una es la teoría de la equiparación simple, lisa y llana. Equiparado quiere decir que el menor está igualado al adulto en lo que hace al cuidado de su propio cuerpo. Es como si fuera adulto. Es lo que se llama conferimiento de capacidad anticipada al menor. Una tendencia de moda en diferentes documentos que tratan de rescatar al menor, tratan de cotizarlo más. Se pasó de un momento donde el menor era considerado casi un objeto a un momento, un periodo en el que el menor es considerado sujeto. Y se lo considera sujeto de dos maneras. Una, oyéndolo, escuchándolo, antes de decidir sobre su persona, sobre su destino, sobre sus capacidades, sobre, por ejemplo, la tenencia de patria potestad, o otorgándole directamente a él la facultad de decidir. Como es en este caso, donde se lo equipararía a un adulto en lo referente al cuidado de su propio cuerpo. O, en caso más extremo, en el caso de la ley vigente de aborto, la ley 27.610, que confiere a la menor de 16 a 18 años, que es adolescente, pero que según la Convención del Niño es niño, según la ley 23.849 de Argentina, el derecho a privar de la vida al sujeto que está engendrando, al feto. Es decir, es una norma que confiere a un niño o niña o persona gestante, para utilizar la palabra de la ley, el derecho de privar de la vida a otro niño, es decir, niño según la ley argentina, ¿no? El feto que está concibiendo. Aquí tenemos una paradoja, digamos, normativa mayúscula, pero derecho positivo vigente. Bien, tenemos entonces la tesis de la equiparación del menor de 16 a 18 a un adulto. La otra tesis es más cauta y se la plantean algunos autores como Cluselias, quien afirma: no me atrevería a asegurar que el Código Civil iguala en el cuidado del propio cuerpo al menor de 16 a 18 años con el adulto. No me atrevería a decirlo. Lo plantea como una duda, como una incógnita jurídica, no resuelta, no la aclara el autor o ese grupo de autores. Es decir, nos vamos introduciendo en el mar de los sargazos, ¿no?, jurídico, en el mar de las controversias acerca de esa equiparación, esa asimilación, ¿es igualación, no es igualación? Y la segunda pregunta más profunda, más grave, es ¿qué diablos quiere decir que es equiparado a un adulto para el cuidado de su propio cuerpo? ¿Qué quiere decir cuidado de su propio cuerpo? Y aquí entran las ideologías a operar, las ideologías a trabajar. Tenemos una posición ideológica ultraindividualista que le confiere al ser humano un pleno y absoluto dominio sobre su propio cuerpo. Para esa posición, el derecho a disponer del propio cuerpo incluiría el derecho a la mutilación, el derecho a cortarse una oreja, sí, que quiero cortarme una oreja, como del mismo modo que puedo cortarme el pelo de una manera u otra. Bueno, sí tengo pelo, ¿no? En mi caso, mis posibilidades son muy restringidas. O el derecho a cortarse un brazo, o el derecho a castrarse, o el derecho a fabricarme una vagina en mi cuerpo, si es que se me ocurre. Eso se le llamó principio de autonomía de la persona y el derecho a gestar el propio proyecto de vida, de una manera, como digo, notoria. En un caso, Basterrica y Capalvo, la Corte Suprema se plantea, a la luz de esa posición de derecho al proyecto de vida, derecho a elegir el propio destino,
si tenemos o no, los argentinos, el derecho a la autodegradación. Un segmento de la Corte, claro, se conecta con el tema de los estupefacientes y el consumo de drogas. Esa era la conexión, el porqué del caso. Un sector de la Corte da a entender que sí, que el derecho a elegir el proyecto de vida involucra el derecho a autodegenerarme. Otro sector de la Corte, ya más inclinado a la posición cristiana, sostiene que no, que ese derecho a la autodegradación no es un derecho que pueda anunciarse de manera tan simple y con consecuencias tan extremas, porque la Constitución se dicta en el nombre de Dios, fuente de toda razón y justicia. Por lo tanto, no puede amparar la Constitución soluciones aberrantes. Y otro sector se ubica en la posición del Estado social y de derecho y afirma, un momento, ¿derecho a la autodegradación? Relativamente, mientras no perjudique su deber de contribuir a la comunidad socialmente, su deber de trabajar, por ejemplo. Porque este último sector subraya que el trabajo no es solamente un derecho, sino que es un deber. La idea del trabajo como deber está enunciado de manera muy enfática en las primeras constituciones marxistas, por ejemplo la de 1918 de la República Federativa Rusa, donde en un renglón afirma de manera concluyente: el que no trabaja no come. Desde esa perspectiva, el individuo no tendría derecho a autodegenerarse si esto le implica eximirse de su obligación de contribuir socialmente al trabajo y convertirse, por esa exhibición, en una suerte de parásito social. Esto nos lleva a un problema muy atinente, muy específico, muy interesante para el mundo de la medicina. Si tengo o no el deber de curarme. Esto se plantea en el caso Bahamondes, ¿no? Donde se trata de un individuo, entiendo que, si no me equivoco, testigo de Jehová, que se negaba a las transfusiones de sangre. ¿Existía o no el derecho, existe o no el derecho constitucional a no curarse? O, al revés, existe la obligación constitucional de curarse. La Constitución de Uruguay, no vayamos a la Federativa Rusa, vayamos a la República Oriental de Uruguay, aquí nomás, enuncia la obligación de curarse. Toda persona tiene la obligación de curarse. ¿Por qué lo dice? Porque es una Constitución propia del Estado Social de Derecho. Porque le exige a cada uno el deber de trabajar. El trabajo como deber, como función social. Es la tesis de Léon Duguit, la tesis del solidarismo francés. Es una tesis muy de izquierda. Esa versión, muy de izquierda, el trabajo como deber. Como vemos, hay un debate intenso, profundo, en torno a estos temas que alberga diferentes soluciones, diferentes conclusiones, según la posición ideológica a la que uno haga referencia. Aterricemos, ya nos aproximamos al final, al tema derecho a disponer el cuidado del propio cuerpo, como está en el artículo 26 del Código Civil, y que es el eslogan que esgrime el Ministerio de Salud de la Nación para fomentar esta campaña pro vasectomía, pro ligadura de trompas. Claro, para esta versión, el derecho a cuidar del propio cuerpo involucra el derecho a interrumpir mi capacidad gestatoria, ligarme transitoriamente, pero con serios riesgos de irreversibilidad del funcionamiento de mis órganos reproductivos. Involucra, como involucraría el derecho a autodegenerarse, como involucraría el derecho a suicidarse, ¿no? Como derecho, no como exhibición de culpa, como derecho. Esa es una versión. La otra versión, que circula en diferentes documentos y que aparece precisamente en la declaración de la Academia Nacional de Medicina, destacada por la señora presidenta del Círculo Médico, la declaración es del 21 de octubre de este año, o sea, de hace
unas pocas semanas, en la declaración esta, la Academia escribe de manera clara que una operación considerada lesión grave con esterilidad permanente e irreversible no condice con el criterio del cuidado del cuerpo de los adolescentes. Para nuestra Academia Nacional, este tipo de intervención quirúrgica no es cuidar del propio cuerpo. ¿Qué quiere decir para esta versión cuidar del propio cuerpo? Pues significa protegerlo, tutelarlo, beneficiarlo, ampararlo, curarlo, pero no dañarlo. Y tenemos las dos versiones. La respuesta va a depender del techo ideológico donde se ubique el intérprete operador de la Constitución. El Ministerio de Salud, francamente, se embarca en la tesis permisiva del derecho absoluto a disponer el propio cuerpo, que incluiría, para ser coherentes, también el derecho a la autodestrucción o el derecho a la autodegradación. En circunstancias más extremas, ¿no? Incluiría eso. La otra postura, propia del pensamiento del techo cristiano y del techo social de la Constitución, le diría, no. Aquí cuidar significa proteger, tutelar, amparar, beneficiar. Y por lo tanto no habría permiso legal para que el menor del 16 a 18 años, o la menor que es adolescente, pero que según la Convención del Niño es niño, no involucraría el derecho a dañarse. Y ahí está el dilema. Muchas veces la Constitución termina en opciones ideológicas. Cuando abordamos temas como la producción compulsiva, ¿es justo o no que el Estado obligue a una empresa a producir determinados bienes? O que no produzca determinados bienes. ¿Es justo o no que el Estado limite las ganancias? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cómo? ¿Con? ¿Y dónde? ¿Y con qué efectos? Vamos a terminar siempre en un conflicto ideológico propio de una constitución multiideológica como es la Argentina. Mi postura, así como la señora presidenta con sinceridad, y me parece muy bien que lo haya dicho, ella se ubica en el pensamiento cristiano, yo en el pensamiento social cristiano, que no están tan alejados uno del otro, todo lo contrario, la respuesta sería: el cuidado no involucra derecho a la mutilación, no involucra. La otra postura diría, sí, involucra. El Ministerio ha tomado partido por una postura y lo ha hecho a nivel de Poder Ejecutivo. A mi entender, esto exigiría una definición legal más precisa, más concreta, más puntual para autorizar la posición extrema del derecho a disponer como derecho a la autodegradación. Pero sabemos que las palabras en derecho y en política son armas, son herramientas. Las palabras sirven para acariciar o sirven para golpear, para castigar o para premiar, para iluminar o para confundir. Estas palabras del Código Civil son ambiguas, son maquiavélicas, son multívocas, técnicamente en derecho son polisémicas, eso dicho finamente. Es decir, se pueden entender de manera muy distinta porque pueden querer decir cosas muy diferentes. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Sagüe, por habernos ilustrado con esto, que nos deja con enseñanzas y con más inquietudes que con respuestas, sí, claro, porque esa es la realidad. Sí, señor. Esa es la realidad, que nos muestra que es la situación política dominante la que va a tener preponderancia en la decisión. Y por lo tanto la sociedad tiene que luchar por buscar soluciones políticas a cuestiones legales. Vamos a continuar con las charlas.
y tenemos para ello 3 prestigiosas, por supuesto, relatoras, que nos van a hablar de la parte ginecológica, de la parte andrológica y desde el punto de vista de un enfoque psicosocial. Le agradezco, doctor, porque ha sido excelente su exposición y, como dijo el profesor Tosini, nos ha dejado inquietudes. Pero bueno, creo que es nuestro deber como profesionales y como profesionales de la salud, en este caso, de tratar de aclarar un poco y abrir un poco la mente de nuestros jóvenes, que son el futuro, así que tenemos que tratar de formarlo con conciencia. Lo que les quiero plantear es lo siguiente, y todos lo sabemos y los dijimos y por eso buscan estos métodos, porque los jóvenes son sexualmente activos a muy temprana edad. Y como ustedes ven acá, yo les traje más o menos el promedio de inicio de relaciones sexuales en nuestro medio, que es más o menos 15 a 16 años. Y fíjense, las enfermedades como el HIV en el mundo, la mitad de los enfermos de HIV son personas menores de 25 años. Las enfermedades de transmisión sexual a las cuales se exponen estos adolescentes, porque convengamos que muy pocos se cuidan de estas enfermedades de transmisión sexual, el 70% de ellas está entre los jóvenes de 15 a 25 años. Y eso probablemente sea por falta de información y probablemente nosotros seamos los culpables de no dar la información correcta. La mujer, a su vez, es más vulnerable todavía porque a esa edad tiene inmadurez del cervix uterino y es más propensa a tener estas infecciones de transmisión sexual. Pero también tenemos que tener en cuenta que estos jóvenes suelen tener varias parejas sexuales y eso agudiza más el tema. Hay en esta población de Latinoamérica un 40% de embarazos adolescentes no planeados. Y estos embarazos en adolescentes que no han sido buscados llevan a un mayor porcentaje de abortos, por lo tanto a complicaciones de ese adolescente, con mayores internaciones por complicaciones de ese aborto, y un 15% se calcula que los nacimientos son en chicas menores de 20 años. O sea, esa es la realidad que tenemos nosotros. Ahora, la adolescencia. Este es un periodo en que el adolescente, como lo dice su nombre, adolece de ciertas cosas y adolece de esta madurez biológica que se va a consolidar en esta etapa, va a buscar su identidad, va como persona, va incluida la identidad sexual y también, en muchos casos, la independencia de su familia. Por lo tanto, como vemos, me parece que, como dijo el doctor, no es una etapa fundamentalmente acá está basado en los menores entre 16 y 18 años, con que tengan una gran responsabilidad y una gran madurez para resolver un método anticonceptivo definitivo, como es el planteo de la esterilización. Los adolescentes tienen derechos a información sobre la salud sexual y reproductiva y también tienen necesidad de ser informados. Entonces, lo que nosotros planteamos desde nuestro punto de vista de ginecólogos es la consejería. Y esto es fundamental, sentarse adelante de un adolescente a aconsejarlo. ¿Por qué lo vamos a aconsejar? Porque los adolescentes tienen poco o ningún conocimiento básico de la anatomía y de la fisiología reproductiva, aún de cómo ocurre el embarazo, de las enfermedades de transmisión sexual y cómo deben protegerse de las mismas. Hay muy poca educación sexual y la información a veces está distorsionada. Hay un inicio temprano, como vimos, de sus relaciones sexuales, las tienen en forma irregular, espaciadas, no previstas, tienen varios cambios de pareja o a veces relaciones con varias parejas al mismo tiempo y esa es la realidad que tenemos.
es deficitario el uso de los métodos anticonceptivos por los adolescentes. Y hay mensajes contradictorios en el mundo adulto, no solo de sus pares en los que ellos se apoyan. Ellos poco se dejan llevar por lo que le dicen los adultos, sino más por lo que dicen sus pares. Pero también la información del adulto a veces le llega errónea o no le llega. Ellos por ahí se sienten omnipotentes con su pensamiento mágico, que a ellos no les va a pasar, y eso hay que hacérselo entender que sí, y son vulnerables en esta edad a la violencia, a la coacción y al abuso sexual. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta por esta falta de personalidad que tienen estos adolescentes en ese momento. Y la consejería dijimos, ¿para qué? Ya dijimos por qué. Y ahora, ¿para qué los vamos a aconsejar? Y los vamos a aconsejar para derribar todos estos mitos. Las niñas vienen y dicen, no tomo pastillas porque me engordan con el tiempo, porque me sacan pelos, porque me cambian el cuerpo. Al dejarlas tenés mellizos, le dicen. Porque podés quedar estéril, porque te traen cáncer, porque hay que hacer descansos en las pastillas, porque la primera relación no te embaraza. Bueno, todos esos mitos no tienen por qué saberlos ellos, porque son cosas que se pasan entre ellos y sobre todo entre los pares. Entonces, como no tienen por qué saberlo, nosotros les tenemos que aconsejar. Y la consejería, ojalá venga la pareja a la consejería y no solo la niña adolescente. Entonces, todo esto, ¿para qué hacemos consejería? Para prevenir los problemas graves de salud y muertes prematuras por complicaciones de un embarazo o un aborto en condiciones de riesgo. Entonces, los adolescentes pueden usar cualquier método anticonceptivo. Algunos son más indicados que otros, depende de la edad, depende del interrogatorio y de cada una de las personas. Es un traje a medida y tienen, como ustedes verán, una amplia gama de métodos anticonceptivos reversibles. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ellos quieren buscar un embarazo, lo dejan de tomar e inmediatamente pueden concebir. Entonces, esa reversibilidad de todos estos métodos es lo que le tenemos que indicar. Hay para la elección, hay un gran menú de métodos anticonceptivos, los cuales les tenemos que dar un consejo y cuando el adolescente viene a la consulta, le tenemos que abrir el abanico sobre la mesa de todos los métodos anticonceptivos que puede usar. Y siempre recomendando la protección contra las enfermedades de transmisión sexual, que es fundamental. Pero también están estos métodos que pueden ser muy adecuados cuando una pareja ya no quiere más, o sea, ya ha cumplido con la concepción y con sus hijos y no quieren tener más hijos, o por razones médicas se le aconseja que se haga una esterilización o un método quirúrgico que difícilmente sea reversible. Y esto también hay que explicárselo, que existen, pero que ellos, en ese momento pueden decir, no voy a tener hijos nunca, pero como dijimos, son inmaduros, no tienen la mentalidad abierta como para saber lo que va a suceder en el futuro. Y le tenemos que explicar que tanto la vasectomía como la ligadura tubaria cancelan la función reproductiva. La mujer puede después, o la pareja, ir a buscar métodos de alta complejidad para hacerse una fertilización asistida, pero esos son métodos costosos y métodos que no tienen un alto porcentaje de efectividad y que tampoco esta esterilización definitiva los va a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual y que como cualquier método quirúrgico puede tener sus efectos colaterales o sus complicaciones. Hay que decirle que los órganos que, sobre todo en la mujer, las trompas están muy cercanas al intestino, están muy cercanas a la vejiga, a los grandes vasos de la pelvis y que pueden ser dañados y traerle consecuencias en la anestesia, curaciones adecuadas con infecciones posteriores
o pueden traer acarreado más allá un dolor pelviano o abdominal y que el método no es totalmente seguro, porque por ahí hay fallas de este método también, aunque ahora se cortan, se revierten y demás. Pero hay que explicarle que es un método quirúrgico, es un método importante y que tienen que tomarlo como eso. Esa es, creo, fundamentalmente mi opinión, creo que es la de muchos y que hay que fundamentalmente aconsejarlos, porque son jóvenes, son nuestros jóvenes, nuestros hijos, nietos, los que sean, y que tenemos que aconsejarlos porque son nuestro futuro y no tienen por qué saberlo. Y tenemos no que ir a reprimirlos, sino que ir a orientarlos en su vida. Muchas gracias. Simplemente, primero me adhiero a todo lo que dijo la doctora, pero la vasectomía, desde que pasó esto de los 16 años, desde este artículo, pasó a ser, diríamos, un monstruo dentro de lo que es la urología. Y en realidad la vasectomía, acá está el doctor Premoli, también urólogo que me acompaña, sigue siendo un método quirúrgico anticonceptivo para muchas personas o familias que tienen una planificación familiar o que tienen algún problema de tipo orgánico que tienen que recurrir a este método casi definitivo. Es un corte, es una ligadura, como bien dice la palabra, y tiene que estar hecho en buenas manos también. El método como tal, porque estamos distorsionando un método que puede servir para una planificación familiar porque lo estamos llevando en un campo que es la esterilización en adolescentes. Pero las vasectomías se siguen realizando porque a veces hay parejas que tienen varios hijos, tienen un problema orgánico, un problema que la mujer no puede tomar anticoncepción, y lo seguimos haciendo con unas técnicas que son simples en manos especializadas. Esto es simplemente gráfico, es una ligadura del conducto deferente, justamente lo que interrumpe, no voy a hablar de la parte orgánica en sí, pero interrumpe el paso de los espermatozoides desde el testículo hasta ser eyaculado. ¿Y qué pasa? Yo veo que esta es la pregunta que hacen muchos. ¿En qué les altera, además de la fertilidad? Y en realidad les altera muy poco, porque la función sexual sigue conservada, porque el volumen eyaculatorio sigue conservado, porque imagínense que los espermatozoides son prácticamente el 0,8% del eyaculado, por lo tanto el volumen lo tiene conservado. Entonces, esto no se hace, la vasectomía es del año, fíjense, de 1775, y vemos que como planificación familiar, tanto en España, por ejemplo, 70, 90 mil vasectomías por año, o Estados Unidos hace 500 vasectomías por año, dentro de una planificación familiar. Los aspectos legales, que bien destacó el doctor Sagüez, son muy importantes, que nosotros lo teníamos hasta hace un tiempo atrás con un consentimiento informado, aún que no necesita la aprobación de la pareja para este consentimiento informado que nosotros les hacemos firmar a una vasectomía. No estamos hablando de adolescentes, estamos hablando en general. Y saber que tiene que estar hecho no solamente por especialistas bien capacitados, sino decirles, como se dijo bien la doctora Martino, es un método casi irreversible, pero no podemos decir que es irreversible, porque estaríamos en contra de la literatura. En buenas manos hay reversibilidad, o sea, hay una microcirugía de anastomosis de los conductos deferentes, o sea, de unión de estos conductos deferentes. Pero eso no nos asegura un embarazo, porque muchas veces, esto no es para explicar científicamente, pero creo que lo puedo traer, por más que, digamos, el público, hay abogados, cuando se secciona el conducto deferente, que los espermatozoides quedan dentro del testículo, se rompe una barrera que se llama hematotesticular y comienza a generar anticuerpos. Esos anticuerpos hacen que aún recanalizando el conducto deferente, la posibilidad de embarazo es baja. Y en buenas manos. Tuve la oportunidad de estar hace 10 días atrás en la Confederación Americana de Urología hablando con Eduardo Ruiz Castañé, que es el director de la Fundación Puigvert, el centro europeo de más referencias en vasectomías, y ellos tienen una baja tasa de embarazo, pero sí una recanalización del deferente, o sea que son dos cosas diferentes. Así que bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene algunas cuestiones de pro y contras, y creo que saber también que estos adolescentes, o sea, estas personas que quieren hacer una vasectomía, no es un método, no solamente que es un método
prácticamente, o sea, decimos irreversible, sino que, como bien dijo la doctora Martino, van a tener que recurrir a un tratamiento de fertilización asistida, posiblemente en una segunda etapa si se arrepienten. Y créanme que se arrepienten muchísimos personas entre 40 y 50 años que se realizan la vasectomía, esto es el 1 al 2%. Imagínense lo que pasaría con los adolescentes. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, cerrando el ciclo, la vamos a escuchar a la doctora en psicología, Rosita, por favor. Yo brevemente les voy a pasar muy sucinto. La adolescencia es una etapa, como bien han dicho, y es una etapa de tránsito, es muy ambivalente. Y transcurre desde la niñez a la etapa adulta, en cierta manera, desde los 12 a los 21 años. ¿Por qué? Porque no hay una regla cronológica que diga, todos tenemos que ver, en la parte de psicología se ve mucho más, quizás, porque nosotros nos dedicamos al caso por caso. Entonces, la singularidad hace también a que esta edad cronológica que se ve pueda variarse. Hay cambios rápidos en la adolescencia, múltiples aspectos. En lo físico, por ejemplo, el cuerpo les cambia. Muchas veces están torpes, no saben qué hacer. A veces se tapan, a veces no quieren salir por vergüenza. Psicológicos, empieza el pensamiento abstracto. Sociales, hay relación con los pares. Espirituales, que justamente está en la parte del desarrollo y también del descubrimiento personal y de la identidad que se da paulatinamente, aunque en la temprana edad de la infancia también esto aparece. La adolescencia se puede dividir en 3 etapas: la temprana, la media y la tardía. En esta parte que va justamente, yo estoy haciendo un seminario sobre derechos y protección del niño, niña y adolescente, que es como la contracara de lo que se pide ahora con esta esterilización en los adolescentes de los 13 años, ¿no? Y bueno, justamente en la pubertad empiezan los caracteres sexuales primarios y secundarios a estar con toda la cuestión del aparato reproductor, tanto en el hombre como en la mujer, y también después los caracteres secundarios. En la adolescencia temprana, que va justamente de los 10 a los 14 años, el físico, justamente el niño o niña puede ver el adolescente también, porque si uno le dice un niño a un adolescente, quiero saber lo que le puede llegar a contestar. Preocupación con el cuerpo, sensibilidad extrema. ¿Por qué esto es extrema? Porque justamente el tiempo de desarrollo individual está cambiando, por eso está en conflicto. Y por eso hay que dedicarle tiempo. Emocionalmente también hay cambios de humor. Si uno le dice, por favor, amablemente, poneme la mesa, seguro dice, ay, mamá, no. Generalmente hacen esto. Algunos sí, otros no, ¿no? Pero hay cambios en el humor. O si no, están tristes y uno quiere preguntarle qué le pasa y no puede, tiene que esperarlo. Simultaneidad entre en la parte infantil y de adulto, porque a veces tienen pensamientos que dice uno, se sorprende, uy, qué bien que piensa, pero sigue siendo todavía pequeño. Intelectual, igualmente pequeño, no es sinónimo de disminución de la persona. Como bien dijo el doctor Sagüez, hacía mucho tiempo atrás, en la edad antigua, que no me acuerdo bien la fecha, perdónenme, se veía al niño como un objeto en donde se lo podía mandar, manipular, decir, sentate acá, y el niño no podía moverse. Hoy en día se puede mover, pero hay otros riesgos que hay que acompañar, porque la inmadurez está, se forma la madurez, no se nace de la noche a la mañana. Entonces, intelectual, el pensamiento es concreto, predomina y se va adquiriendo el pensamiento abstracto, la capacidad de reflexión,
de introspección. Socialmente hay apego a amistades infantiles, influencias y sumisión del grupo de pares del mismo sexo, que a veces uno quiere juntar a los chicos de 12, 13, 14 años y están incómodos, pero es lógico, porque es su etapa evolutiva. En la adolescencia media va de los 14 a los 18 años, vuelvo a reiterar, esto no es matemático, sino que va a la singularidad y al contexto en que se halla la persona. Físicamente hay una madurez reproductiva, aunque bien la doctora marcó la diferencia. Emocional, afirmación de identidad sexual, búsqueda del placer. Intelectual hay reflexión, altruismo, pensamiento abstracto, preocupación vocacional, que se va a ir definiendo. También en la parte social hay identificación en grupo de pares mixtos, ideales políticos, sociales y religiosos. En la adolescencia tardía, ya va de los 18 a los 21 años, es el umbral en la parte física del mundo adulto. Emocionalmente hay afectividad parental, hay una también renegociación y mayor compromiso en la pareja. Intelectualmente va al pensamiento más formal, mayor introspección, planeamiento del futuro y socialmente hay comprensión de los valores y normas. No es que no están, pero acá es como el entendimiento es más profundo. Y los voy a llevar hacia la bioética. Discúlpenme, pero la doctora, que es muy conocida en nuestro medio, y si bien ella es bioeticista, pero también médica pediatra en la parte de especialidad del corazón, la doctora Teresa Freix, habla de que este tipo de esterilización es un método contraconceptivo. Entonces, hay preguntas, hay interrogantes que generalmente no se pueden definir de la noche para la mañana, pero se pueden pensar. ¿Cuáles son? Ustedes los tienen ahí en la pantalla, disculpen, se los voy a leer. ¿Es científico, sin causa médica, que lo justifique alterar el normal funcionamiento del organismo conduciendo a una patología artificial efectuada por la praxis médica? La edad de la paciente o el paciente y el hecho de no tener hijos debe tomarse en cuenta. Algunas se van a responder aquí ahora porque lo han atisbado las dos doctoras que han hablado. La autonomía del paciente es ilimitada y siempre obliga al médico. La ley protege derechos o deseos. Cuando el deseo es un derecho, se puede desde la ciencia cuestionar la ley. El cumplimiento de una ley obliga al médico a efectuar algo que por sus conocimientos científicos y principios de su ética profesional no se justifican. ¿Cuál es la fuente de la toma de decisiones médicas para asegurar una decisión correcta? ¿Cuál debe ser la conducta ética y científica del profesional? Voy a dejar aquí para no hacerlo muy extenso. ¿Por qué? Porque justamente la vida es un fin, y todos los aquí presentes sabemos, es un fin en sí mismo, no un medio. Si no, se corre el riesgo también de caer en una visión inmanentista. A simple requerimiento vulnera los principios bioéticos de la profesión médica, tanto los de bioética principialista como de la bioética personalista. Justamente el doctor aquí presente habló de la no maleficencia, también prima non nocere, no dañar, y es uno de los principios máximos de la medicina y de toda especialidad que se dedica al servicio del ser humano. No se cumpliría el de justicia ni el de beneficencia, porque se estaría también causando un daño. En la parte de la bioética personalista
la vida es no se puede violar, entonces vulnera el principio de invulnerabilidad que tiene toda persona humana. Entonces la autonomía y libertad que se van aprendiendo dentro del desarrollo también de la madurez que logra después el adolescente, no es que no la tenga, pero va adquiriéndola. Autonomía y libertad son la expresión de la dignidad intrínseca de toda persona humana y requieren, la quise citar porque realmente me encantó, perdónenme, y requieren asumir la responsabilidad de su utilización y de sus consecuencias, pero autonomía y libertad tienen límites. El deber hacia sí mismo impone el objetivo del propio bien y no solamente el cumplimiento de un simple deseo. No es humanizar, infligir un daño definitivo a la persona, aún a su pedido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Yo creo que podemos disfrutar más todavía la riqueza de esta mesa por medio de preguntas o de aportes de la audiencia, para lo cual abrimos un pequeño espacio en ese sentido. Me quedé pensando a raíz de que comentaron lo de los testigos de Jehová, que ellos se oponen a la transfusión de sangre. Bueno, pero ellos, tengo entendido que no se oponen por no querer recuperarse, sino porque conocen otro método que también recupera sangre sin hacer transfusión. No sé si saben de eso. Ajá. Y bueno, y una pregunta es que como que la medicina tradicional, tengo entendido que es un servicio que se brinda a la comunidad. ¿Es obligación utilizarlo? Bueno, la jurisprudencia de la Corte Suprema es que, ya desde el caso Bahamondes, planteó el conflicto entre la libertad religiosa y, digamos, una exigencia de salud, de recuperación. Sí, puede haber otras vías, pero supongamos que no haya otra vía. Supongamos que no haya otra vía. Porque si hubiera otra vía, como usted bien apunta, ya sería la opción entre un camino u otro para curarse. No esté disponible en ese momento. Claro, pero supongamos que no esté disponible, supongamos que no sea factible o que sea el único camino. En ese caso, la jurisprudencia de la Corte ha privilegiado la decisión personal, la autonomía y la voluntad. Cuidado, no lo estoy presentando como una solución modélica, es animus narrandi, es contando, es periodístico lo que estoy diciendo. La mayoría de la Corte entendió que privilegiaba la decisión personal, la autonomía y la voluntad, salvo que causara perjuicio a un tercero, que podría ser el caso de que esa persona, supongamos que tuviera un niño a su cuidado y ahí el niño, bueno, quedara desamparado o sufriera un perjuicio evidente por la negativa de esa persona a realizar la transfusión. De todas maneras, es un tema muy polémico, pero yendo a su pregunta, si hay otra ruta alternativa razonable, posible, disponible, ya la negación tiene una argumentación mucho más sólida, ¿no? Y un mayor justificativo. Bien. Y Quería agregarle que desde el punto de vista médico, en lo personal y grupal del grupo de trabajo que en su momento constituimos, siempre hicimos lo posible por complacer la voluntad expresada del paciente adulto. Nosotros no tratábamos niños, sino tratábamos adultos, y el problema más frecuente que nos enfrentábamos eran mujeres con cáncer de mama que no aceptaban transfusiones de sangre. Para esa circunstancia había muchas alternativas que el propio grupo presentaba y lo hacíamos. Y nunca necesitamos una transfusión de sangre, pero nuestro límite hubiese sido la circunstancia de estar convencidos que llegábamos al límite de la muerte. Allí nos hubiésemos replanteado seriamente
la conducta. Afortunadamente nunca llegamos a ese límite en el adulto que nos requería: no me transfundan porque mis creencias van en contra, y nos traían libros y nos traían todavía tengo la biblioteca con más de media docena de libros de ustedes en donde nos explicaban todas las alternativas y demás. Con eso fue suficiente para no necesitarlo nunca, pero porque no fue necesario. No, nunca perdimos una paciente. Bueno, Hipócrates, el padre de la medicina, dijo que tu comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. ¿Nunca probaron con el alimento? O sea, el alimento significa elemento que te ayuda a crecer. Él dice que el mismo ese alimento que te da energía para ayudarte a crecer, también que sea tu medicina, que medicamento significa elemento que te ayuda a sanar. O sea, que el mismo alimento sea lo que te ayude a sanar. ¿Nunca probaron con darle jugo de frutas para recuperar glóbulos rojos, por ejemplo? Yo creo que el tema está planteado y respondido. No vamos a entrar en una pormenorización del mismo, porque tendríamos que desarrollar todo el tema de las transfusiones de sangre en los testigos de Jehová. Yo le pido prudencia en eso. Bien. Tema inmunidad, Lo por que ejemplo. sí es que estamos de acuerdo que hay una serie de medidas que pueden ayudar a salir adelante sin necesidad de la transfusión. Punto. Bien. Le agradezco Tema inmunidad, ¿le puedo hacer una pregunta? Tema inmunidad, por ejemplo, yo antes de ponerme las vacunas de COVID me hice un análisis a ver si tenía inmunidad y tengo anticuerpos. Por eso opté por no, pero ¿te pueden obligar a ponerte una vacuna? Se recomienda vivamente ponerse la vacuna no por protección personal, sino por solidaridad social. Porque la gente vacunada ayuda a que no se enfermen los demás. Eso es todo. No entremos, porque si no, esto no es una reunión de la adolescente que quiere ser esterilizada, autoesterilizada o no. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Doctor, por favor. ¿El suicidio es punible? ¿El suicidio es punible? Bueno, el derecho históricamente ha tenido distintas respuestas. En ciertos momentos los suicidas eran penalmente castigados, no se los enterraba en el Camposanto, podían ser objeto de una sepultura indigna y podía haber sanciones sobre sus bienes, que en realidad repercutían sobre los herederos, no sobre los suicidas. Con posterioridad ha existido, sobre todo después del iluminismo, una actitud mucho más comprensiva en torno a este tema y la Constitución argentina, aterrizando ya en nuestra realidad, estamos hablando de una Constitución de 1853-60, o sea, estamos hablando de una Constitución museo. Al decir esto, no digo que sea una Constitución mala, hay museos muy buenos. Hay museos excelentes, son patrimonio de la humanidad, ¿no? Tampoco es el Hermitage. Pero la Constitución nuestra, o la interpretación que se ha hecho sobre el tema es, bueno, por un sentimiento humanista de comprensión hacia el suicidio, no se lo castiga ni directa ni indirectamente. Pero no se lo considera un acto constitucionalmente encomiable, aplaudible, permitido. De ahí que la instigación al suicidio esté castigada. Actualmente sabemos que los grandes debates en el derecho comparado son en torno al suicidio, a la muerte asistida, que tiene ribetes próximos y que dan lugar a respuestas no iguales en el derecho comparado. Una pauta que nos ayuda a entender esto, entenderlo prácticamente, quiero decir. ¿Por qué las respuestas jurídicas no son siempre iguales? Bueno, porque los pueblos tienen diferentes criterios. Los pueblos tienen diferentes criterios de moral pública. El valor moral pública figura en nuestra Constitución Nacional, artículo 19, pero figura también en la Convención Americana de Derechos Humanos,
o Pacto de San José de Costa Rica, con referencia, por ejemplo, a la libertad religiosa. Es decir, la moral pública local hace lo que se denominaría margen de apreciación nacional en la dimensión, en la superficie de cada derecho. Voy a darles un ejemplo muy polémico. Tiene la ventaja de ser, creo, teórico, pero no tanto. En Argentina, ¿se podría autorizar un culto al demonio? Usted diría, bueno, parece ser una muestra de expresión de libertad religiosa. Sí, pero la Constitución se dicta en nombre de Dios, fuente de toda razón y justicia. Dios es sujeto constituyente. Para algunos es un sujeto alegórico, para otros es un sujeto que se lo borra y para otros es un sujeto muy presente. Entonces eso nos mostraría que la Constitución de Uruguay, que no está dictada bajo ese techo divino o teológico, bajo ese techo teológico, la respuesta podría ser distinta a la que estoy teorizando se podría dar en la República Argentina. Entonces, en última instancia, hoy día, la doctrina de la Constitución viviente aconseja, exige, interpretar la Constitución según las creencias y valoraciones sociales predominantes en cada medio. Eso puede dar lugar a respuestas no idénticas en torno a la pregunta que usted formula, sino respuestas variables en función de las particularidades de cada comunidad. Al fin de cuentas, también cada comunidad tiene su derecho a organizarse, es muy democrático esto. Claro que hay un tope, los derechos humanos fundamentales y el contenido esencial de los derechos humanos fundamentales. Eso está en la Constitución de Alemania, la Alemania federal. Bueno, hoy felizmente la única Alemania. En el sentido que la Constitución dispone, ninguna ley podrá alterar la esencia de los derechos constitucionales fundamentales. La esencia, lo fundamental. Ahora, ¿qué es esencia de un derecho y qué es periferia del derecho? Va a depender, en última instancia, de lo que el intérprete final de la Constitución, en Alemania sería el Tribunal Constitucional Federal, diga. Pero podemos desembocar en respuestas jurídicas no idénticas y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular los que en nuestro país tienen jerarquía constitucional, creo que ninguno define el tema del derecho al suicidio. No. Es ya una construcción jurídica que en diferentes países toma diferentes modalidades. Un detalle histórico, siglo XIII. La primera cruzada que organiza la Iglesia Católica no es contra los musulmanes, es contra los albigenses o cátaros. El argumento, políticamente había un conflicto entre el emperador y el rey de Francia y los nobles del sur de Francia. Pero el argumento para lanzar la primera cruzada, el gran protagonista es Santo Domingo de Guzmán, es que los albigenses preconizaban el suicidio. El argumento teológico de los cátaros o albigenses era que la carne estaba en manos del demonio, el espíritu en manos de Dios. La manera de acercarnos a Dios, según la versión que se atribuía, no sé si es legítima o no, a los cátaros, era despojándonos de la carne. La Iglesia dijo, esto es incitación al suicidio. Y justificó la primera cruzada, que fue sangrienta y terminó en las famosas cremaciones de Montségur o Coquibus, por ejemplo, en el sur de Francia, que se pueden ver todavía los campos de la cremación, donde se quemaban a los herejes. 200, y sí, y hay algo más, tenemos que ponerle el IVA, me parece. Sí, sí. ¿Sí? Ah, sí, claro, sí, exactamente, lograron su objetivo, o su presunto objetivo. En resumen, su pregunta es muy linda porque, muy linda, hablar del suicidio. Su pregunta es muy interesante porque nos aproxima a un tema muy opinable. Para ciertas posiciones, la vida es el supremo bien, ¿no?
Es el título de un libro, me acuerdo que una vez me prestaron en español, La vida, el supremo bien. Y que nos muestra que las soluciones no son siempre, no son siempre iguales. Pero lo cierto es que no hay en el derecho argentino un derecho constitucional al suicidio. No hay un derecho constitucional al suicidio. Hay una no punición del suicidio. La doctora Pijuán, cuando introdujo el tema, y Rosita hablaron del tema de la bioética, y yo creo que este es un tema para tratarlo desde el punto de vista bioético, porque creo que es realmente pensar en la esterilización de los adolescentes y no tomar el tema de la bioética es realmente un conflicto bioético serio desde el punto de vista del personalismo, porque esterilizar a un adolescente o a una adolescente es, y tomo el tema del suicidio, un suicidio reproductivo. Porque quedó muy claro, tanto la doctora Martino como la doctora Pijuán, que es muy difícil poder volver a una recanalización de la trompa o de los conductos deferentes y lograr una situación de vuelta a la reproducción natural, porque es prácticamente imposible. Desde el punto de vista del varón, ya sabemos que la reproducción del varón prácticamente se pierde por la generación de anticuerpos, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, y los que hicimos cirugía de la reproducción en pacientes con ligadura de trompa, según dónde se ligaba la trompa, sabíamos muy bien que podíamos darle alguna chance de recanalización tubaria o no. Cuanto más cerca del cuerno uterino, más posibilidades, cuanto más lejos, menos posibilidades. Por eso insisto en que esto es un verdadero suicidio reproductivo que promociona el gobierno de la República Argentina y que no nos debe llamar la atención porque hemos asistido a otras situaciones de verdadero dramatismo ético, que lo hemos vivido en la pandemia y en otras situaciones ligadas a la salud pública argentina, y que el más claro de todos es el tema del aborto. Así que no nos debe llamar la atención que el Ministerio de Salud Pública de la Nación haga estas cosas. Y sobre todo que lo promueva en la adolescencia, en un tiempo en que el adolescente es muy lábil a cualquier solución planteada fácilmente para ser convencido para una situación de este tipo. Por eso digo que es un grave problema ético que está promocionado por el gobierno de la Nación. Gracias. Nos alegra mucho que se plantee desde la ciencia médica las objeciones pertinentes a esta barbarie, creo yo, del Ministerio. Corre por mi cuenta el adjetivo. Y en virtud de esto, en consonancia también con el tema del criterio bioético, quisiera plantear lo siguiente. Estos últimos años nos ha llevado a un número importante de personas a descubrir de que en muchas decisiones que se toman, a veces aparentemente dentro de un ámbito democrático, no tienen su origen en el deseo del bien común y del bien de la República, sino por el contrario son el cumplimiento de una agenda internacional armada en otros lugares, por gente con mucho poder. En este sentido, en consonancia con esta acción o propuesta del Ministerio de Salud de la República Argentina y también con otras de los últimos años, el interrogante o el planteo que quisiera hacer es lo siguiente. ¿No se ha visto en este último tiempo, desde el punto de vista de los médicos y también desde el punto de vista del derecho, que hay un avance
del Estado por sobre el acto médico de indicación y de prescripción de acciones sobre el paciente, anulando precisamente la relación médico-paciente y muchas veces yendo contra el principio de no hacer daño, ¿no? En ese sentido, la discrepancia con lo expresado respecto a la obligatoriedad de inoculaciones de sustancias experimentales van en el mismo sentido de la misma objeción de aplicar métodos de esterilización masivas a adolescentes, ¿no? Creemos que hay una agenda, que es la Agenda 2030, promovida por el Fondo Económico Mundial, la ONU, la OMS, que van por encima de los intereses del bien común y tienen una clara intencionalidad de reducir la población mundial, ¿no? Así que bueno, esto, ¿no sería conveniente que paremos y frenemos al Estado y a los Estados, porque en todos lados llevan el mismo libreto, frente al acto médico que tendría que ser el que indique o prescriba las acciones que deban hacerse sobre los pacientes y no permitir que el Estado indique vacunaciones masivas, esterilizaciones masivas, sin que medie el acto médico responsable de un profesional con su paciente? Gracias. ¿Usted lo hace como aporte o como pregunta? Como aporte. Ambas cosas, digamos. Aporto mirada y pregunto en qué medida ustedes como médicos... Si quieres responder, Mabel, brevemente. Se han visto desplazados. Va a tener una respuesta. Bueno, partamos de que viene de la doctora Bisotti, que es médica. ¿Y la doctora Bisotti me conoce a mí y sabe lo que yo necesito? No, entonces es el Estado el que decide por una cuestión política y no médica, acciones médicas. Entonces, puede ser doctorada en lo que sea, la doctora Bisotti o cualquiera que nos parece que son meros títeres y ejecutores de planes y acciones que le vienen dictadas. Entonces, me parece que es necesario, como sociedad, decirle, discúlpenme, señores, el Estado no puede empezar a borrar del mapa acciones que no les corresponden, ¿no? Y actores que no les corresponden. Sí, puedo. Muchas gracias. Bueno, su pregunta es muy interesante también, muy importante, y ya tiene canales de judicialización. Es decir, hay denuncias penales contra la ministra Bisotti, precisamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por programar, fomentar algo que los denunciantes entienden es inconstitucional y además es irrazonable e implicaría un abuso de autoridad. O sea que su comentario, su observación, hoy está en manos de los tribunales. Esto nos lleva a una pregunta, ya voy al ámbito jurídico donde me siento más seguro, importante. Años atrás, el diseño de las políticas públicas, incluyendo las sanitarias, era entendido como cuestión política no justiciable. Es decir, algo que estaba en manos del Ejecutivo y en manos del Congreso. De tal modo que si usted difería, por las razones que expuso, inclusive sus reflexiones en torno a planes internacionales, etc., se entendía que el espacio de deliberación y de solución era el Poder Legislativo a través de leyes que se podían instar, que se podían sancionar, y el Poder Ejecutivo, pero no los tribunales. No los tribunales. Ese panorama ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque han cambiado las pautas culturales. Vayamos al tema, un tema que a los médicos y a la sociedad le importa, ¿no? ¿Qué pasa con la provisión de medicamentos, de tratamientos médicos por parte del Estado?
La tesis anterior era, bueno, eso lo resuelve el Parlamento o el Congreso a través de la ley de presupuesto. Y si usted es pobre y no puede hacerse una operación porque no hay personal médico suficiente, no hay medicamentos, parece ser que el único derecho que tenía era el de morirse. Punto. Y no le correspondía a los jueces alterar el presupuesto fijado por los representantes del pueblo. O sea, se consideraba que la intromisión judicial era antidemocrática, porque si un juez decía, préstenle tal atención médica no contemplada en el presupuesto, está quebrando el presupuesto aprobado por los representantes del pueblo, que traduciría, teóricamente, la voluntad del pueblo. Eso ha cambiado y ahora tenemos algunas sentencias, como el caso Cepis, donde la Corte Suprema le indica al Ejecutivo cómo debe fijar las tarifas del gas y de allí a otras tarifas de servicios públicos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la capacidad económica del usuario o consumidor. Estamos ahora en la otra pregunta, ¿hasta cuándo y hasta cuánto judicializamos? La pregunta es, ¿quién determina esto es justiciable, esto no es justiciable, esto es judiciable, no es justiciable? Los tribunales. No hay ninguna ley que diga esto es justiciable, esto no es justiciable. Por ahí hay leyes no felices, como las que prohíben la indexación, por ejemplo, que en la práctica son puenteadas mediante múltiples mecanismos de actualización indirectos u oblicuos. Pero seamos conscientes que estamos en un momento de transición, de templaderal, donde muchas cuestiones otroras no justiciables hoy día son justiciables. Entonces, podríamos discutir hoy la razonabilidad de las normas de esterilización y de vasectomía, etcétera, que son fórmulas encubiertas de castración, ¿no? Como recién se observaba, de una suerte de suicidio genético, reproductivo. Entonces, hoy día eso se está judicializando, pero no es un tema claro donde diga todo es justiciable, todo no es justiciable. La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables fue creada por los tribunales como un mecanismo de defensa. O sea, no nos inunden con causas políticas para resolver problemas políticos, e inclusive de política exterior. No somos el ámbito adecuado para discutir esto. Pero en algunos rubros, como la atención médica, la provisión de medicamentos, la gente golpeó las puertas de los tribunales y hoy día sería muy difícil que un juez se niegue a expedir un servicio médico argumentando es cuestión política no justiciable. Personalmente, cuando era camarista, me tocó atender un pedido de prótesis de $60.000, donde la provincia manifestaba, no, esto excede el presupuesto, además la provincia debe atender prestaciones médicas y medicamentos menores, no mayores, algo así como aspirina sí, prótesis no. Pero todo eso era puro bla bla, pura argumentación. No había una ley que lo definiera. Bueno, habilitamos por razones procesales la prótesis. Si no habilitamos la prótesis, era una condena a muerte. Porque había un dictamen médico clarísimo que decía que si no se suministraba esa prótesis, el paciente moría. No había ahí eufemismos, dudas, controversias. Si no se suministraba la prótesis, moría. Eso también es algo que hoy golpea a los tribunales. Pero, yendo a su pregunta en concreto, hay buenas razones para discutir. Yo enuncié aquí razones normativas, de vigencias de normas, una discusión en torno que si es cuidado de la salud habilitar la vasectomía. ¿Es cuidado o es, al contrario, atentado al cuidado? Y eso ya está jurídicamente más encuadrado. Sería más difícil de discutir judicialmente si hay un programa internacional, que puede ser que lo haya, no digo que no lo haya, pero cuya demostración pertinente, plena, es más problemática. Pero en el caso que nos convoca, sí hay razones para discutir jurídicamente esta campaña emprendida por el
que además se afilia entusiastamente a una posición ideológica que es una, pero que está muy discutida por otras. Varias veces la Corte ha tenido que definir combates ideológicos. Muchas veces se ha ido por cuestión política no justiciable, pero otras cosas las ha asumido y ha dicho esto puede resolverse en los tribunales. En el derecho comparado, la Sala Constitucional con la que he trabajado de la Corte Suprema de Costa Rica ha dicho en Costa Rica no hay cuestiones políticas no justiciables, todo es justiciable. Pero es una posición aislada. La tesis todo es justiciable no reina en el derecho comparado. Pero sí reina la tesis de cada vez más asuntos son justiciables. En este momento, ustedes saben, en estos días tenemos un tema que, como dicen los italianos, te la voglio dire, que es la cuestión del protocolo con Irán en torno al acuerdo, a ese protocolo en materia de investigación del atentado, ¿no? De que estamos discutiendo si es justiciable o no, que los tribunales puedan revisar un documento que al final el Parlamento iraní no aprobó, pero que involucra a la actual vicepresidenta de la Nación y que ha dado lugar a posiciones políticamente muy contrapuestas. Esto es interesante también, ¿no? Judicializar las relaciones exteriores, que tradicionalmente era el Sancta Sanctorum, lo mismo que las cuestiones militares, del ámbito de las cuestiones no justiciables. El tema de las prestaciones médicas fue uno de los territorios más prontamente judicializados. No absolutamente, pero en un 80%. Las prestaciones médicas. Claro, es más concreta, ¿no? Esto lo podemos encuadrar mejor jurídicamente. Lo otro, movimientos de tropas, relaciones internacionales, claro, es más discutible. Gracias, doctor. Bueno, en respeto también al tiempo de ustedes, vamos a aceptar una última pregunta o aporte. Bien. Ha judicializado. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, antes que nada agradecerle por la exposición que han tenido. Y bueno, mi nombre es Adriana Plano, soy docente, vengo con un grupo de compañeras del Complejo Educativo Cristiano Guiema y nos ha traído justamente a analizar y ver todo esto nuevo que nuestra ministra está planteando. Y la ley que a nosotros nos preocupa como docentes es la Ley de Educación Sexual Integral, donde vemos cómo se va modificando esta ley, agregando cosas nuevas. Y mi pregunta es, ¿existe posibilidad que se incluya estos métodos dentro de la Ley de Educación Sexual Integral, que es obligatoria que se enseñe en todas las escuelas? Porque la ley en sí tiene muchos puntos buenos, pero como ustedes dijeron, la ideología está detrás de todo, que lleva a que las niñas y los niños y los docentes nos sintamos también obligados a hablar sobre lo que se llama la ideología de género, que por lo cual vemos esa ideología detrás y estamos muchos en desacuerdo. No con tantos otros puntos que sí tiene muy bien la ley, como por ejemplo los métodos anticonceptivos tradicionales. Lo que nos preocupa es estos métodos, si pueden llegar a estar incluidos dentro de la Ley de Educación Sexual Integral. Si hay posibilidad de que, siguiendo esta misma línea de política, se modifique nuevamente la ley. Ya sufrió una modificación. Esa es mi pregunta, si existe y si ustedes de la posición de médicos pueden ayudar a los docentes que también están luchando con este tema, muchos docentes, tal vez a ponerle un freno o no sé cómo decirlo, pero a evitar de que se nos impongan determinadas cosas a través de leyes. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, nuestros límites legales para la acción, creo que nadie mejor que el profesor Sagüez para que lo responda. Nosotros debemos hacer docencia, eso no nos cabe duda alguna, debemos hacer docencia en todo lo que podemos, en los ambientes y en los lugares que nos competen. Pero desde el punto de vista
de la influencia de las leyes, no sabemos la respuesta. Bien, también es una pregunta interesante, muy práctica. Ustedes saben que tenemos diferentes niveles normativos. Tenemos la Constitución, bueno, ahora el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución, las leyes, los decretos reglamentarios, las resoluciones ministeriales. Vamos bajando, ¿no? Las instrucciones. En esa gradación normativa puede haber contrabandos, puede haber corrupciones, puede haber perversiones, puede haber jugarretas, puede haber trampitas. En el caso Castillo, que se refiere a la educación religiosa en las escuelas de Salta, la Corte Suprema también distingue en que una ley puede ser inconstitucional no porque la ley sea inconstitucional, sino porque su aplicación concreta en medios determinados sea inconstitucional. O sea, la norma legal no, pero la aplicación sí. Así que esto obligaría a un análisis meticuloso, caso por caso, de ver lo que la ley dice, ver lo que el decreto dispone, ver lo que la instrucción ministerial especifica y por último ver cómo se va ejecutando en las distintas escuelas. Sí puede haber inconstitucionalidades, llamémosle así, de segundo grado, de tercer grado, sí. Pero esto en abstracto. Después habría que ver caso por caso. Hay perversiones, hay manipulaciones, hay desvíos. Sí. Eso se llama muchas veces interpretaciones manipulativas de una norma, donde usted toma la norma y la lleva para el lado de los tomates. Sí, puede ocurrir. Ese desvío puede ser declarado inconstitucional, pero hay que verlo caso por caso. No es raro, pasa. Justamente un gran jurista como fue Hans Kelsen, una de sus preocupaciones era las inconstitucionalidades no de las leyes, sino de los decretos que instrumentaban las leyes, que en Alemania y en Austria era un problema muy frecuente. La ley era impecable, o más o menos impecable, pero la aplicación, ahí comenzaban las jugarretas. Y hay movimientos especialistas en la picardía y en la jugarreta. Sí, hay quienes se especializan en esa desconstitucionalización, no en los primeros planos, sino en los de abajo. Sí. Bueno, yo agradezco muy especialmente a nuestros tres distinguidos relatores y desde luego al profesor Sagüe por su brillante, informada y extensa explicación de todas las preguntas, de las inquietudes nuestras. Sé que hay manos levantadas, yo diría que en todo caso hagan alguna consulta privada porque estamos en el límite de la hora. Así que les agradezco muchísimo al público. Sin ustedes esto no tiene sentido. El sentido lo dan a ustedes. Y también el sentido exige la responsabilidad de liberarlos en un tiempo prudente. Así que muchísimas gracias por estar aquí.